Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente. Este es su programa Pasos Eternos y hoy en día tenemos un nuevo capítulo, un capítulo especial, donde viene un hermano, una hermana a contar su testimonio. Y hoy viene nuestra hermana Ana María, que es la esposa de nuestro pastor David Briceño, parte importante también de la iglesia, en los años también que le ha acompañado de pastorado. Así que le ha pedido venir este día para contar su testimonio también y enriquecernos con ello también a la iglesia y a quien está ahí un clic y poder ver y escuchar también su testimonio. Hermana Ana María, que el Señor le bendiga mucho, bienvenida. Muchas gracias, hermano Germán. Le agradezco a Dios por el privilegio de estar con usted y que me da para contar partes de la vida mía, porque a los años tengo harto que contar, pero hay que ser prudente y bueno, y lo que el Señor ponga en mi corazón para contar mi testimonio de vida. Amén, amén. Yo sé que sí va a ser de bendición, hablábamos ahí antes de salir al Mm, aire, pero de seguro sí va a ser de bendición, hermano. De seguro mm. va a ser de bendición, yo ya he escuchado su testimonio. Bueno, quizá aquí me sorprenda porque Es muy la otra vez fuerte. Mm, vino nuestro hermano Emilio, nuestro hermano sí, Andrés, y algunas cosas me sorprendieron que yo no las sabía. Bueno, hermana, vamos de lleno aquí para que cuente su amén, testimonio amén. y parto preguntándole usted dónde nació, dónde se crió, su infancia, un Eh, poco en breves palabras. Ya, yo nací en Santiago, Ujú. en la comuna de Providencia, porque ahí vivía mi madre. Y bueno, yo estuve hasta cerca de los 4 años ahí, estuvimos viviendo y después me tuve que trasladar porque mi madre nos tuvo a nosotros eh, en ese tiempo. eh, Mi madre llegó de Talca muy joven, de 17 años llegó acá y bueno, empezó a trabajar y se enamoró de don Sergio, que fue mi padre. Y bueno, y ahí tuvo los hijos que tuvo, pero después mi padre murió y yo quedé sin papá a los 4 años y y quedaron 5 hermanos, en total 5 hermanos. Y de ahí murió a la semana después, murió la abuela por parte de padre, porque no soportó la muerte de su hijo. Y de ahí tuvo que mi madre, mi padre le instaló un negocio, la dejó bien puesta, qué sé yo, pero resulta que mi mamá con un corazón empezó a fiar y ella quebró y ya con 5 hijos tenía la ayuda de mi padre y de mi abuela y después tuvo que retroceder, o sea, irse a una población que es de Santa Rosa, Paradero 9 y medio, y Ujú. ahí a llegar a vivir en una pieza, con Cambio radical. mucha necesidad, Diferencia. claro, porque ahí nos sostenía mi padre y mi abuela, y lo que así, y bueno, y el negocio que tenía mi mamá. Y de ahí, bueno, mi madre como estaba sola en ese tiempo no podía regresar a su tierra porque mi mamá es de Talca, no pudo regresar a su tierra por muchas cosas. Y qué le iban a decir su mamá, sus hermanos, y se quedó en Santiago. Y no podía trabajar y dejarnos sola, no podía el tiempo completo, hacía lo que podía. Y bueno, y ahí nosotros pasamos necesidades, pero Dios siempre tiene a alguien, Dios Mm. siempre tiene a alguien. Y tocó el corazón de una que después le pude decir tía, una señora Liliana, y ella nos ayudaba, nos visitaba, y por medio de ella tenía una hermana, la señora Blanca, y ella tenía una sola hija y quería adoptar otro hijo, otra hija. Y resulta que mi mamá, en su desesperación, eh, quiso regalar parte de sus hijos porque no podía, tenía mucho miedo que nos violaran, porque Mm. éramos 4 mujeres y un Mm. niño. Y mi mamá tenía mucho miedo de que podían hacernos daño, entonces ella decidió en el fondo de su corazón. Sí. Resulta que llegó la señora Blanca allá a ver a los pequeños, a todos los hijos, y los miró a todos y sus ojos fueron puestos en mí
Y llegó el momento que mi mamá me tuvo que entregar a la señora Blanca. Mi mamá venía caminando, me decía, ella me contaba que ella venía llorando y yo venía saltando contenta porque yo pensaba que me había sacado a pasear. La cosa que me llegué a esa casa sin conocer mucho a la señora Blanca ni al don Javier Santo y a su hija. Mi mamá me tuvo que dejar ahí y mi mamá se fue. Yo no recuerdo cómo fue ese encuentro, pero de ahí fue en parte de mi vida, de mi niñez, de mi infancia. Fuerte. Fuerte, muy fuerte. Yo no sé si lloré, grité, no tengo idea porque se me borró todo eso. La cosa es que mi mamá tenía también los otros hijos y mi mamá tuvo muy buen corazón, que ahora yo le digo mamá Blanca, porque ella fue mi mamá. Mi mamá biológica fue María Inés, pero mi mamá que me crió fue la señora Blanca. Entonces ahí fue parte de mi niñez. Y después la señora Blanca, mi mamá Blanca, empezó a traer a los otros hermanos para que mi mamá pudiera trabajar y pudiera también ayudar a la familia para que no pasáramos tan bien, porque éramos 5. Y en ese tiempo era difícil, como a veces en muchas familias es difícil criar 5 hijos. Así que yo le agradezco a Dios porque y anteriormente mi mamá me quería abortar cuando empezó a tener hijos, porque mi mamá fue una mamá soltera. Mi mamá tuvo ese problema que se enamoró de mi papá y bueno, y no pensó y después vimos todas las consecuencias que pasaron en el trayecto de nuestra vida. Sí. La cosa es que yo le agradezco a Dios porque una señora aconsejó a mi mamá en ese tiempo que mi mamá tenía negocio, llegó una señora y mi mamá estaba muy afligida, y ya estaba de nuevo embarazada y antes no existía lo anticonceptivo para prevenir. Entonces la señora con mucho amor, mucha sabiduría le dijo cómo lo va a hacer, no lo haga porque acá le habló seguramente de Dios y mi mamá no lo hizo. Y yo le agradezco a Dios porque ahí estaba la mano del Señor, estaba la mano de Dios ahí en la vida porque yo pude existir y estoy aquí todavía a esa intervención de esa persona que aconsejó a mi mamá. Amén. Amén. Entonces, eso. Y la parte de mi infancia también estuve con mis hermanos, pero tuve problemas de salud que estuve hospitalizada como 1 o 2 semanas que me hicieron muchos exámenes porque yo me caía, de la nada me caía. No eran esos ataques epilépticos, pero yo me desmayaba y yo perdía toda la fuerza. Y yo me acuerdo que mi mamá, como ella estaba a cargo de nosotros y ella como que fui la preferida de mi mamá Blanca, entonces, bueno, con todos los hermanos míos, ella fue buena, muy buena con ellos también, pero ella fue la que me cuidó, me llevaba al médico, me llevaba al hospital. Me acuerdo que yo no podía tomar una taza porque se me caía de las manos. Ella me tenía que dar en mamadera. Yo tenía como 7, 8 años y yo era como un bebé, porque no sé qué me pasaba, el sistema nervioso, seguramente tantas cosas que acumulé al principio fue que a lo mejor me afectó. A lo mejor percutía y a lo mejor usted no lo expresaba con palabras, pero sí físicamente. Claro. Entonces ahí yo vi también la mano del Señor que fue conmigo, porque después no tenía nada, y hasta el día de hoy no tengo nada de eso, sino que fue un tiempo que yo pasé muy enferma. Hermana, ¿y usted hasta esa edad, ese tiempo, no tenía ningún acercamiento con Dios? Me refiero a alguien que le hablase de Dios, su familia, alguien cercano a esta misma mujer que la recibió usted como hija. Javier Santo, que vino a ser mi papá, ¿ya? Porque murió mi papá y ellos pasaron a ser mi mamá y mi papá. ¿Ya? Su mamá era cristiana y en la casa de ella hicieron un culto de aquí de la iglesia. Empezaron a hacer el culto. ¿De esta iglesia? De esta iglesia. Es que muchos no saben. Era, claro, la mamá era... No, es que hay muchas cosas que uno las pasa por alto. Pero ella ahí hacían culto y después
llegaron acá y después llegaron acá, a donde estamos ahora nosotros. Y la cosa es que, pero mi papá Javier como joven, él se apartó del evangelio, hizo su vida, se casó con mi mamá Blanca, y yo creo que por eso a lo mejor tenían ese corazón. Pero había un nexo, algo ahí, había amor sin medio ahí en medio. O sea, Claro, ahí había había algo, porque mi papá tenía valores por la mamá, Ujú. porque la mamá era cristiana, era evangélica. Entonces yo llegué a ese hogar. Y bueno, yo le doy gracias al Señor porque Dios me puso en un buen hogar, porque en ese hogar yo pude conocer también, bien llegué a Al los caminos evangelio. del Señor. Amén, amén. Porque mi mamá, cuando nos crió, como éramos 5, era mucho trabajo para ella. Y ya cuando estábamos grandecitas, mi mamá se enfermó. Y a ella se le cortó la vista. Ella se le oscurecieron mucho sus ojos. Entonces, había una campaña, Gigi Ávila vino a hacer campaña acá a Chile. Ya. Y esta iglesia participó en las campañas. Las hermanas de ese tiempo fueron a ese lugar, el pastor Ezequiel. Entonces, y por la necesidad que tuvo mi mamá de recuperar la vista, porque no se supo nunca por qué ella de repente perdió la vista. Yo creo que le subió la presión y eso fue la que le hizo perder la vista. Yo pienso. La cosa es que ella fue a esa campaña. Y ahí las hermanas de aquí, de Teniente Ponce, trabajaban ahí con todas, y a ellas, a todas las personas nuevas, las anotaban en un cuaderno. Y ahí anotaron el nombre de mi mamá. Y nosotros, mi mamá vivía aquí a la vueltecita de Pedro Fontova, con Teniente Ponce. Todo aquí cerca. Cerquita. Entonces la visitaron las hermanas. Y mi mamá las invitaron a ella y le dijeron que empezara a venir a la iglesia, al culto. Y mi mamá todavía no recuperaba la vista y nunca la recuperó porque ella usaba unos tremendos lentes después. Podía ver, pero muy poco. Muy poco. Entonces en esas que mi mamá venía a la iglesia, pero yo estaba en la casa, ella tenía que acompañarla a traerla a la iglesia. Y en esa yo la acompañaba. La traía y después me iba. Y habían hermanitos acá en la puerta, que es muy importante que los hermanos sean amables con las personas que vienen de afuera. Estaba el hermano Leiva, que era un anciano, y la hermana Inés Melenda, que siempre recuerdo que ellos eran insistentes conmigo. Venga a la iglesia, venga, que hay jóvenes, que hay juventud también. Entonces les decía, yo les decía, ya. Y en esa ida y venida, yo dejaba a mi mamá y yo me iba. Y en una de esas, yo le digo a mi sobrina, que era hija de la Estercita, que era hija de mi mamá Blanca, de su matrimonio, yo le digo, Patita, le digo yo, vamos a donde está mi mamá, a la iglesia, le dije yo. Hermana, le pido un poquito que se acerque bien al micrófono, que ahí sí. Entonces le digo yo a mi, correcto, le digo a mi sobrina, vamos Patita, le dije yo, y ella era niñita, porque ella es mucho más joven que yo. Entonces me dijo, ya, pues. Yo le dije, vamos a estar afuerita nomás, en la puertecita, vamos a esperar a mi mamá, le decía. Ya, pues llegamos y nos pusimos había un antejardín acá, no estaba todo edificado. Entonces la cosa es que empezaron la reunión, yo estaba afuera y había un hermano que estaba de portero, el hermano Leiva, que ahora en paz descansa, en la presencia del Señor, me decía, hermanita, pase, hermanita. No, aquí nomás, le decía, aquí nomás. La cosa es que siempre insistía. Después, al final, tanto que insistió, me dice, ¿qué le cuesta? Pase para adelante, entre, me decía, entre. Ya, le decía yo. Y aquí me paraba ahí al fondo de la iglesia, donde siempre los nuevos llegan, pero paradita nomás. Después él insistía, me decía, pero siéntese. Ya, le decía, ya tanto que insistía, me senté. Y me quedé hasta que terminó la reunión. Y cuando terminó la reunión había una hermana que se llamaba Raquel Acevedo, y ella andaba con un cuaderno y era secretaria de la iglesia. Y ella anotaba todo, la gente nueva la anotaba.
La cosa es que mi mamá no se apercibió que ella me había notado nada. La cosa es que yo llegué a la casa y le dije, mamá, le dije, ¿le cuento? La hermana, le dije yo, se acercó una hermana y me anotó, me anotó ahí en el cuaderno. Entonces mi mamá me dijo, mira, Ana María, mira, tú vas a tener que ir a la iglesia, me dijo, porque con esas cosas no se juegan. Si tú te anotaste, vas a tener que ir a la iglesia. Y me dejó presa ahí, po. Pero yo creo que fue el amor del Señor que estaba trabajando de una manera, porque la insistencia, y no fui tampoco rebelde, porque a mí me gustaban los hermanos. Cuando pasaban cantando por Teniente Ponce, que predicaban con mandolina, con guitarra, y eran de esta iglesia, y yo era jovencita y yo salía a mirarlo, y yo sabía que mi corazón saltaba de alegría, y yo decía, me gustaría yo seguirlo en ese momento. Y yo le decía a mi mamá todavía no tenía eso de venir a la iglesia, yo me acuerdo. Y yo le decía, mamá, mire, los hermanos cantan tan lindo, mamá, y yo siento algo, me dan ganas de seguirlo. Y mi mamá me dijo, ¿y por qué no lo sigue? Pues me dice, ¿por qué no lo sigue? Al final, bueno, ese fue, me dejó aquí el Señor y ya empecé a venir, pues. Empecé a venir a la iglesia y la primera escuela dominical fue que hacían clases, estaba, me parece, el hermano Daniel Reyes, Isaías, y la escuela dominical que yo aprendí, que me quedó muy grabada, cuando estaba haciendo la clase, cuando dice Jesús bendice a los niños. Esa clase me quedó hasta el día de hoy que la estaban ¿Fue la primera pasando. clase o fue una de La las que primera clase, le y quedó esa grabada? me quedó grabada. Jesús bendice a los niños. Tiene que tirar el aparato. Ay, qué molestoso el teléfono, señor mío. Bueno, la cosa es que ya, yo empecé a venir y bueno, y el Señor empezó a trabajar en mi vida, porque yo era jovencita y empecé a venir a los jóvenes y empecé, dijeron ir al punto, ya, ir al punto, yo iba al punto, no iban casi ningún joven, pero ya estaba en el punto y así empezó el Señor a trabajar en mi vida. Amén. Oye, hermana, eso fue como ya los primeros, ya usted así se El acercó al Señor, se principio, acercó al claro, Señor. claro, Eso claro. ya estamos hablando de qué edad más o Y fue menos. con amor, ¿ah? Con Sí. amor. Y yo veía a todos los hermanos lindos, hermosos. Yo le decía, mamá, que son amorosos los hermanos, mamá. Le decía yo, ay, ni eso como que, Le marcó. claro. Y lamentablemente a veces los hermanos se encargan de hablar mal del otro hermano y esa es una Sí. falta muy, muy malo que hacen eso, porque uno no debe, no, uno No. deben dejar al hermano y bueno, y ahí uno se da cuenta que la iglesia somos personas que fallamos, que Tenemos tenemos defectos. defectos, pecamos también y que el Dios está tratando con cada uno. Algunos crecen más luego, otros crecen más lento, pero es así. Pero Cada cual con su uno proceso. no tiene que intervenir en eso. Amén. Amén. Así que eso, pues hermano. ¿A qué edad más o menos fue eso? Cuando ya usted dijo, no, Yo esto hay que llegué a los dejarlo. 18 años. 18 años. 18 años yo llegué a la iglesia. Y también me enamoré. Ahí también se enamoró. Claro, de mi primer esposo, Isaías Navarro. Ahí tuve un hijo, Nelson. pero duré poco en el matrimonio, sí, tuve bueno, en ese tiempo sí se decía pololeo, pero es un El noviazgo noviazgo. porque fue algo serio, fue el primer pololo que tuve yo y con él me casé y era hijo del pastor y la verdad de las cosas que él no El pastor quiso, Ezequiel Navarro. sí, él no quiso ser, no quiso seguir porque en una oportunidad le dijeron que él tenía que, porque el pastor estaba ancianito, porque los tuvo mayores, Ah, ya. ellos, los hijos que tuvo dos hijos, tuvo más hijos, pero se le murieron, y quedó Ruth Navarro y Isaías Navarro. Ya. Bueno, la cosa es que el Señor ahí me enamoré, se enamoró y nos casamos, pero ahí él rehusó, dijo, no, yo no quiero, dijo, ser pastor, dijo, yo no quiero ser pastor porque yo he visto a mi padre cómo sufre, cómo
la ingratitud, dijo, no, yo no quiero ser pastor. Y bueno, lo dijo de una forma que no fue una forma humilde, porque me dijeron a mí, yo justo no vine a esa reunión, y de ahí él duró poco. Yo quedé con Nelson, me casé en el año 78 y en el 79 quedé viuda. Y en el 79 nació mi hijo y en el mismo año murió Isaac. Y Nelson tenía 7 meses de vida. Sí. Mire, todo lo que usted ha contado hasta ahora es bastante Tengo para fuerte, escribir intenso. un libro. Tengo para escribir un libro. Es como si, es como, Sí, es harto, sí. ¿verdad? Y difícil, ¿no? De que ha sido ese momento, pero usted ya tenía al Señor también de su parte y Y, tiene que haberle ayudado también eso también a poder sobrellevar ese momento tan duro. sí, y sabe que el peor, cuando uno es nuevecita y tiene poco conocimiento de la palabra, entonces uno lee la palabra y cree que tiene que ser así, así. Entonces, cuando yo leía en Apocalipsis, cuando dice, estos vienen de grandes tribulaciones, cuando hablan una parte de donde vienen esto, que el evangelio es sufrido, y yo no sufría nada. Ujú. Yo toda mi vida linda, hermosa, tuve un hijo ya, pero no sabía cómo el Señor iba a tratar con mi vida. Así es, Entonces yo apurando a lo mejor el proceso, apurando todo, no pensando lo que el Señor me tenía preparado para mí. claro. Entonces, eso hay que dejar que el Señor vaya haciendo, vaya obrando en la vida del creyente, el que está recién. Pero es más que nada por ignorancia, por Mm. ignorancia. Pero el proceso de la muerte de mi esposo, de mi primer esposo, el Señor me lo mostró todo, aún yo nuevecita, pero después lo entendí. El Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó. Después entendí porque con el tiempo uno entiende todas las cosas. Claro, en ese momento uno No, se siente no, abrumado, ¿no? claro, Por sí, las circunstancias, lo hecho. sí, sí. Yo tengo tantas cosas que contar. Cuando me acuerdo cuando estaba en la UCI, donde están los pacientes que están entre la vida y la muerte, yo iba solita porque mis suegros eran de mucha edad y ellos no estaban y tenían que quedarse con mi niñito, cuidando a mi niño. Y yo iba al hospital y ahí un día yo pidiéndole andaba con un testamento y él decía, Señor, háblame, Señor, que lo irá a sanar o no lo irá a sanar. Y me sale ahí en Juan capítulo 11 donde dice, yo soy el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, yo soy la resurrección y la vida. Y yo, nuevecita, yo creía que el Señor lo iba a mejorar, lo iba a Claro, sanar, pero Él me estaba dando una luz que se lo iba a llevar, sí, porque Él era la vida, Él lo iba a resucitar en el día postrero, así pero es. yo no lo entendía al principio, porque era nuevecita. Pero después con el tiempo entendí todo porque todas las cosas que le pasan a uno, aunque uno en el momento que está viviendo ese proceso, pero todo eso rebunda para bien, porque Sí, después con el tiempo sí, a todo eso le sirve a uno, me todo sirve. eso le sirve, le hace crecer, porque yo después que yo quedé viuda tuve que aprender muchas cosas porque yo salí de la casa, mi mamá era muy estricta conmigo, yo no tenía mucho mundo, nada de mundo, entonces me casé también protegida por el papá de Nelson, entonces ahí yo siempre era como, después tuve que aprender A a subsistir, desenvolverse, a claro, subsistir. claro, claro que sí. Y ahí fueron casi 7 años que estuve viuda y ahí también me deslicé un poco y el Señor trató con mi vida porque también el diablo me quería desviar del propósito que él tenía para con mi vida Ujú. y para con su iglesia, para todo. Pero Dios no lo permitió, Dios no lo permitió y me libró de muchas cosas el Señor. Amén. Amén. Y después de ahí usted conoció al que es nuestro pastor hoy en día, pastor Claro, David Briceño, claro. y cuéntenos un poco ya Y yo, de... yo, no yo no le pedí esposo al Señor porque yo pensaba que era una falta, que era un pecado. Pues, si uno tiene tantas cosas que ignora. Y yo, al final, una hermana me aconsejó, me dijo, si no es malo, pídele un esposo. Y yo le pedía en esta forma. Yo le decía, Señor, le decía, eh, usted conoce mi vida, le decía yo, arregla mi vida, Señor.
usted sabe, conoce el esposo que tiene para mí. Así le decía yo al Señor, conoce el esposo que tiene para mí. Así que usted sabe, Señor. Si usted está en su voluntad, Señor, usted me dará el esposo. Usted arreglará mi vida, Señor. Y así fue. Porque David, por un lado, pidiéndole una esposa, porque él ya había llegado maduro. Yo tenía 30 años. No, casi 30 años, porque yo me casé a los 30 años y él iba a cumplir 36 años, me lleva por 6 años. Entonces, lo que yo le vi a mi esposo, le vi su corazón, que amaba al Señor, que amaba mucho al Señor y que amaba a los niños. Yo tenía un hijo y yo tenía que ver que amaran a mi hijo más que a mí, porque si aman a su hijo, la aman a usted. Yo siempre tengo ese concepto. Entonces yo vi que él amaba a los niños y bueno, como él estaba orando por una esposa, Dios también le mostró que era yo, aunque sus ojos no estaban puestos realmente en mí, pero el Señor era la voluntad. Por eso dice, a veces lo que no te gusta a ti, al Señor le gusta, de verdad. A Y lo el que no Señor te gusta. sabe lo que nosotros Necesitamos lo justo lo justo y lo preciso, lo justo y lo preciso. Así que bueno, el Señor arregló nuestro matrimonio. Sé que es de Él, porque me lo confirmó. Yo sufría mucho porque David al principio era muy duro, muy, ¿cómo? Como la mayoría de los hombres, muy Claro, nos cuesta. claro, eran diferentes. Bueno, el Poco Señor la expresivos maldad, somos. claro, porque en ese tiempo era hermano, estaba recién el Señor también moldeando su vida, aunque él se entregó, pero el testimonio de él que lo contó Sí, es lo conté. muy fuerte. No vino nada un hermano a predicarle, directamente el Señor habló a su vida. Entonces, él se dejó todo, de la noche a la mañana, él dejó todo y se entregó y era fiel al Señor. Entonces yo vi todas esas cualidades en él y, y bueno, ahí ¿Y me tuvo cuántos que años hablar. llevan ya de casados? Wow, a ver, no, 36, yo tengo 68, voy caminando, me falta poquito para los 69. Eh, 38 años, 38 años. 38, Hace poco 39. se celebró también los 29 años de pastorado de nuestro pastor, se le hizo un Sí, reconocimiento. Ya de matrimonio. yo me 30. casé en el 86 y él se recibió de pastor como a los 90, en el año 96. Claro, sí, más o menos, porque fue hermano probando, después pastor probando, o sea, pasó 39 años. su proceso, 39 años. sí. Y él amó a mi hijo, y sabe que mi hijo, nadie tuvo que decirle, dile papito, dile papá, no, él estaba contento, feliz, estaba contento que yo me iba a casar, porque necesitaba esa figura paterna, necesitaba eso, ¿Por qué será? Porque Dios creó eso. porque Dios creó el matrimonio. creó el No matrimonio, puede, si falta uno de claro. los dos, Él lo algo pasa. necesitaba. Entonces le dijo al Algo pasa. Andrés, que es de nuestra iglesia y él tiene la misma edad, le dijo, estoy contenta, le dijo, porque mi mamita se va a casar y va a tener un papá. Y me lo contó la mamá y él se lo transmitió, entonces yo estaba feliz. Y él solo es el que salió y le empezó a decir papá. Y realmente le puso así un papá para él. Así es, Dios. Lo Yo lo he dicho. educó. Eh, Proveyó. Claro, le enseñamos la palabra, aunque él Sí. está ahí, está detenido, pero estamos orando a que el Señor haga la obra en él, Amén. que Amén. también es un instrumento en las manos del Señor. Sí. Y bueno, y el proceso que Dios tuvo que hacer con nosotros, probando el pastorado, lo que iba a hacer el Señor en nuestras vidas, que no me dio hijos. Sí. Se me murieron los hijos, Sí. el primer 3. embarazo. El pastor Perdí a mi contado. bebé, claro, de 8 meses, iba para los 9 meses, y me subió la presión y tenía preeclampsia y no sabía, no me la detectaron. Al final ahí sufrí mucho. Yo sufría mucho porque quería darle un hijo a David, de verdad.
pero resulta que Dios no estaba en los planes de Dios eso. Y yo sufría, de verdad que sufría, porque yo quería, aún traté de hacer inseminación artificial, eso que hacen para que las mujeres puedan para poder tener un hijo. Sí. Y bueno, en el proceso que yo tenía, que no sé, me acuerdo si había que estar con la regla, no me acuerdo. La cosa es que yo ahí me di cuenta, ay, quedé embarazada del último. Entonces ahí me di cuenta que Dios no está de acuerdo mucho con esas cosas, con mano de hombre, intervención, porque eso es bien fuerte eso. Es un tratamiento muy fuerte y caro también. Es que si Dios no quiere, va a cerrar la puerta. Si Dios quiere abrir cualquier puerta que pueda cerrar el hombre, pero Dios la abre. Claro, es que uno después lo entiende. Sí, hermano. En el momento no, porque uno se desespera, porque quiere forzar la voluntad del Señor. Y al final, en el último embarazo, también lo perdí. También perdí ese bebé. Habrían sido puros hombres, porque los embarazos que tenía, los perdía, eran hombrecitos. Pero con el tiempo ya llegó la edad que ya no podía quedar embarazada y ya me di cuenta que ya no se podía nada. Pero con los años, el Señor habló a mi vida. Y Él me dijo, yo buscaba respuesta. Le echábamos la culpa a los médicos que no me habían tratado bien, no me habían diagnosticado bien, que yo hice esto, que no hice reposo, muchas cosas. Pero con los años, cuando yo nunca esperé que el Señor me diera una respuesta, me la dio ahí en Carlos Hispano, en Viena, cuando teníamos el cultito, ese cultito, cuando íbamos a la iglesia. Estábamos cantando y siento una voz audible que me habla y me dice, no te he dado más hijos. Y me hizo mirar a los hermanos, pero estos son tus hijos. Eso nada más me dijo el Señor. Y empecé a mirar y faltaba una hermana. Y yo le dije, Señor, si esto es tuyo, Señor, yo voy a ir a ver a esa hermana, pero David no me va a poner ningún problema, le dije yo, porque por el horario, porque antes terminábamos más tarde las reuniones, no había el peligro que hay ahora. 9:30. Claro, entonces, y vivía cerquita ahí en la esquina. Entonces al final yo pude ir, bueno, había una necesidad y el Señor obró misericordia y oramos por la familia, por la hermana, y en verdad David no era de Dios, era el Señor. Porque Dios responde cuando Él quiere. Él es soberano. Amén. Y da respuesta cuando quiere, Señor. Amén. Y cuando yo perdí el primer bebé, yo estaba viviendo en Viena, en la casa de la mamá de David. Él tenía un departamentito que había hecho. Yo estaba tan demacrada, y yo igual me levantaba y le hacía esfuerzo por ir a la iglesia. Y me fui al baño y me miré en el espejo y sentí, por eso hay dos voces que le hablan a uno, la voz del enemigo y la voz de Dios, pero uno la conoce. Y sabe que me estaba mirando al espejo, me estaba arreglando para ir a la iglesia y me dice, y así, el diablo es osado, atrevido, y me dice, y así vas a ir a la iglesia. Mira, se te murió tu hijo y así vas a ir. Y ahí yo lo pude reprender. Igual voy a ir a la iglesia a alabar a Dios. Lo que me pase, igual alabo al Señor. No. Porque Él se goza cuando uno está pasando alguna prueba, algún sufrimiento. Pero uno tiene que ser fiel a Dios. Igual yo me volví a levantar y volví a ir igual cuando perdí a los otros bebés también, pero me dio hartos bebés, hartos hijos, que no me respondió. Claro, porque uno al final, hijas. Claro, porque al final uno igual está preocupada y trata porque me lo dijo el Señor a mí, nadie me lo dijo, oye, tú eres la mamá, eres como la mamá espiritual de los hermanos, nadie, me lo dijo el Señor. Amén. Y cuando lo dice el Señor,
queda para siempre eso. No se le olvida, nunca Marca. más, nunca más. La marca mucho a uno. Como la primera reunión, el culto de los niños, que La yo no enseñanza recojo. de los niños, ahí en Mateo. Sí, nunca se me olvidó. A lo mejor no me acuerdo de Un las otras detalle. predicaciones, no, pero yo me acuerdo que estaban estudiando eso. Mira, hermana, bueno, cada testimonio son poderosos y te dejan reflexionando. Y aquí igual usted contó algunas cosas que Que no yo había sabía. escuchado parte porque hemos estado conversando Claro, más de alguna vez. claro, claro. Y no deja de impresionarme la fortaleza que Dios le dio en los momentos difíciles. Sí. También las fuerzas que usted tomó en el Señor y que se aferró, que nunca le soltó la mano a Dios, ¿m? A pesar de esos momentos que flaqueó, como bien dice, pero el Mm, Señor no permite. Es como cuando decíamos, cuando el niño se quiere arrancar de la mano del papá, pero el papá no le suelta la mano. verdad. Así es. Y hasta el día de hoy también Dios le ha confirmado tanto a usted, como a nuestro Mm, pastor, como a la casa pastoral, de que Dios ha estado ahí en medio de todas esas dificultades. sí, También para darle fuerza a ustedes y también para ser de testimonio también y de fuerza, fortaleza para los sí. demás hermanos de nuestra iglesia también, los que nos componemos, los que estamos. Y uno agradece eso, le agradece a Dios primeramente por haberlos Mm, puesto a ustedes y también reconoce el llamado. Es innegable el mm. llamado. Yo se lo he dicho a usted en persona y al pastor también. Y uno reconoce el llamado. Para estos lugares o estos puestos en donde Dios les pone por cabeza, tiene que haber un llamado. Y tenemos que De ser Dios. probados. Sí, y Tenemos tiene que que ser ser probados. Ahí, como dice la esas dos cosas palabra, difíciles. probados como el oro en el crisol. Yo pasé tantas cosas, muchas cosas, pero siempre vi la mano del Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque Él me permitió conocerle y me llamó en el tiempo preciso. No ha sido así, como le dijera, como uno color de rosa, no, han habido alto y bajo, también le he fallado al Señor como persona, pero con el tiempo, con los años, uno va creciendo, va conociendo la palabra, se va instruyendo en la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos corrige las cosas que no están bien en nuestra vida, y Él nos va limpiando, y ya estamos en una edad que ya no podemos ya ser siempre niños, como niños fluctuantes. No, tenemos que crecer. La Amén. iglesia tiene que crecer. Unos crecen muy rápido. El convertimiento es muy como el pastor. Como La yo, madurez. claro, él dejó, y igual en el proceso Dios también ha tratado su vida, porque hay cosas que uno tiene que ir. Si el único perfecto y santo y puro es el Señor, pero mientras Amén. Sí, nuestro cuerpo esté aquí, en la ujú, tierra, sí. tenemos una naturaleza pecaminosa, pero tenemos que luchar por eso Ir muriendo cada día, y como dice su muriendo padre. cada día. Bueno, hermana, nuevamente le agradezco haber podido venir, haber contado su testimonio. Ha estado dispuesta, siempre estuvo dispuesta, de hecho. Amén, Y bueno, hermanos, los que nos están escuchando, que el Señor les bendiga mucho. Le invitamos amén, también a amén. comentar, si quiere también ahí, abajito ahí. Nosotros saben que salimos por las redes sociales, tenemos Facebook, YouTube, Instagram, y tenemos como iglesia, estamos ahí. Y sabemos que va a ser de bendición este testimonio de nuestra hermana. El Señor le bendiga mucho. Gracias. Dios le Muchas bendiga mucho. gracias, hermanos y hermanas, a la iglesia, primeramente al Señor que me ha sostenido Amén. y que me ha ayudado y que va a estar siempre, todos los días, hasta cuando Él venga. Y Amén. sigamos adelante. Amén. Y bendiciones para el Javierito. Ahí en los controles. Se ve muy Que, lindo ahí. que el Señor le Gracias, bendiga más. hermano. Bendiciones. Nos vemos en un próximo Amén. capítulo. Que Dios le bendiga.